Oye Luis, ¿qué diferencia hay o cómo podemos diferenciar entre la intuición y una de las voces de la mente más común que tenemos, que es el miedo? Esa voz que está ahí que nos genera miedo. ¿Qué diferencia? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Y esto es algo que tiene confundido a muchas personas. Hemos escuchado, hemos leído comentarios de que cómo diferencio, cómo voy a saber cuál es cuál, porque pues están aquí, escucho cosas todo el tiempo y no sé. Em, Aquí el- la intuición mencionamos que es esa voz que se siente en cada una de tus células, solo lo sientes. Es esa voz que te llega desde la calma, es esa voz que te susurra, no tiene la necesidad de gritarte, es una voz que te susurra así tranquilamente, te da la verdad sin obligarte a que lo tomes. En cambio, el miedo es esa voz que está aquí, grite y grite y grite. Y de hecho, el miedo es la voz más fuerte. El miedo está y es la voz que se repite una y otra y otra y otra vez. Es esa voz que te habla por las mañanas, por las tardes, por las noches, y es la voz que más tienes en la mente. Es la voz que más te habla. Esa no es la intuición, ese es el miedo. Por ejemplo, y aparte, el miedo te obliga casi casi a tomar una opción de que no, tienes que hacerlo, porque se nos acaba el tiempo, de que tienes que apresurarte, de que es momento, de que se nos va a escapar. El miedo te presiona, el miedo casi casi te obliga a tomar esa decisión. Y, y el miedo no es que tenga una intención negativa contigo, sino que el miedo sí trata de ayudarte, el miedo trata de cuidarte. Entonces, el miedo tampoco es malo. Aquí es importante saber en qué momento escuchar y hacerle caso al miedo. El miedo no siempre está para distraerte. El miedo sí es, sí es importante obedecer a esta voz a veces. Por ejemplo, si vamos caminando y de repente nos encontramos con una víbora, pues ahí nace ese tipo de miedo que nos dice, oye, tenemos que alejarnos, nos puede picar. Y en ese caso sí, pues tenemos que hacerle caso a ese miedo. En cambio, cuando, por ejemplo, tú piensas o tú tienes esta idea de empezar con algún proyecto, por ejemplo, así de que tienes la idea de empezar con un canal en YouTube, ¿no? Y luego sale este miedo que te dice, es que no hay que hacerlo, la gente se va a reír de ti. Ese es un miedo que solo trata de protegerte, trata de mantenerte en esa zona segura. Y es por eso que no te permite ir más allá. Pero ese miedo no te va a permitir crecer. Es el miedo que te dice, ¿y si fallamos? ¿Y si no nos sale? ¿Y si perdemos dinero? Es ese miedo que está ahí que no te permite avanzar. Es ese miedo que te dice que las cosas no se te van a dar. Y como por qué hacerle caso
a una voz que nos dice que las cosas no se nos van a dar cuando dentro de nosotros está la energía de Dios. Para esta energía nada es imposible. Y si sabemos que nada es imposible, entonces ¿por qué hacerle caso al miedo? El miedo te dice, se van a reír de ti, ¿qué tal y fracasamos? ¿Y si no lo logramos? Pero no, recuerda aquí que todo lo que tú quieres hacer se te va a dar. Cuando tú pones tu atención hacia eso que quieres lograr y tomas acción, las cosas se te van a dar sí o sí, porque es lo que quieres, porque es lo que te gusta hacer, porque tu energía, donde sea que tú lo enfoques, siempre va a dar resultados positivos. Así que ese miedo o esa voz que te dice, es que se van a reír de nosotros, es que si fracasamos, es que si perdemos dinero, es que si esto, es una voz que trata de protegerte, de mantenerte en una zona segura, pero es una voz que no te va a permitir crecer, y esa voz es el miedo. Es esa voz que está constantemente aquí una y otra y otra y otra vez. Aparece cuando tienes esta intención de empezar con algún proyecto, de poner límites. Tal vez tienes amigos por ahí pues amigos tóxicos, entonces estás pensando en poner límites, pero luego aparece este miedo. ¿Y si dejan de hablarnos? ¿Y si no sé, la mente puede decir muchas cosas? Y sí, el miedo aparece cuando tienes intenciones de hacer un cambio en tu vida. Asimismo, la intuición aparece cuando tú tienes esta intención de hacer algo, cuando tienes la intención de hacer algún cambio. Pero, ¿cuál es la diferencia? La intuición no te habla todo el tiempo. La intuición no está por las mañanas, por las tardes, por las noches. La intuición no te presiona, no te obliga. Y aquí, por ejemplo, puede pasar algo interesante. El miedo te puede decir, ¿sabes qué? No hay que hacerlo porque podemos fracasar o vamos a fracasar. La intuición puede decirte, ¿sabes qué? No hay que hacerlo, aún no es el momento. Tal vez tenemos que estar un poco más preparados. La intuición puede decirte eso. Por ejemplo, piensas o tienes esta intención de empezar con algún proyecto, la intuición te puede decir, ok, muy bien, pero aún no es el momento, vamos a prepararnos un poco más. Para la intuición las cosas se van a dar, pero lo que sí puede pasar es que la intuición a veces puede decirte, vamos con calma, o aún no es el momento, puede ser más tarde. Pero la intuición sí te ayuda a ir a esa dirección que quieres. En cambio, el miedo simplemente te pone un alto. El miedo toma lo que sea, y te dice, no, vamos a fracasar, no se nos va a dar, se van a reír de nosotros. Es lo que dice el miedo. La intuición siempre te va a apoyar, porque la intuición es esa voz superior tuya que sabe muy bien que si vas a hacer algo es porque te gusta, es porque amas hacerlo, entonces te va a apoyar. Y sí, te va a recordar cuándo es el momento o cuándo no, pero lo va a hacer desde la calma. Es una voz que te susurra, está por debajo del volumen del miedo. El miedo es el más fuerte, es el que te habla más fuerte, el que está aquí. Es el que te dice, es que no hay que hacerlo, es que no se nos va a dar, es que si fracasamos, es que ese es el miedo, y es generalmente la voz que está más fuerte. En cambio, la intuición aparece suavecita, aparece con un volumen alto, te susurra, y aparte, la intuición no te va a aventar toda una historia. Esa también es una diferencia buena, porque el miedo te arma toda una historia.
de que es que qué tal y se burlan de nosotros, es que qué tal y el dinero, es que qué tal y esto nos sale caro, y es que te arma toda una historia con tal de detenerte. En cambio, la intuición no arma historias. La intuición no arma toda una novela aquí en tu cabeza. La intuición solo llega y te dice, bebé, anda, ve. O te va a decir, aún no es el momento. Pero la intuición llega así transmitiéndote una expresión corta. Es, ok, sí, no, aún no, o sí y no, solo eso. La intuición es esa expresión corta. Te habla así suavecito, es corto, te habla desde la paz y no te presiona. Llega, aparece y tú sabes que es una voz auténtica. Sabes que es una voz que viene desde más allá de la mente, porque lo sientes, se siente en todo lo que eres. Es una voz que solo se siente y se siente auténtica, se siente real. En cambio, la mente te arma novelas, te lleva de aquí para allá, te lleva a considerar cosas por si fallas, te lleva a ver opciones con tal de detenerte. Y son las diferencias que podemos tomar, que podemos considerar para ver claro cuáles son las voces de la mente o dónde es que o en qué momento es que están los miedos y en qué momento es que sí está la intuición.